Anunciamos ya de entrada que Nueva Canarias no va a apoyar la tramitación de esta proposición de ley. Lo estuvimos valorando en el grupo casi hasta hace poco si abstenernos o votar en contra. A favor no teníamos claro que no íbamos a hacerlo y finalmente hemos decidido no apoyarla por algo que comentaré con posterioridad. Pero sí es cierto que de entrada le anunciamos que no nos pareció adecuado en el momento en que se presentó en el registro, no nos pareció adecuado el procedimiento. Pillar un borrador, el anteproyecto que había por ahí y presentarlo como propio, no digo ético, porque está ahí y podría haberlo hecho cualquier grupo, pero evidentemente entendíamos que no son la forma y al menos podrían habérselo trabajado un poquito más y presentar algo propio, haber incorporado algún elemento alternativo que lo cualificara un poco más, pero no nos pareció, como digo, lo correcto. Y fíjense que nosotros entendemos cuál es la intención de fondo del Partido Popular y, si me apura, hasta la apoyamos. Es decir, se trataba de poner las pilas un poco la consejería y de presentar un documento en esta Cámara para que se iniciara el proceso. Es más, si ustedes hubieran hecho esto al principio de la legislatura, le hubiera criticado lo mismo, oportunista, quizás poco ético, pero lo hubiéramos apoyado, porque ese era el instante. Al principio de la legislatura hubiera obligado, en este caso a través del Parlamento, a que el Gobierno se pusiera las pilas y, obviamente, pues creo que hubiéramos salido ganando absolutamente todo. Pero en este instante es extemporáneo porque ya se está trabajando en él, porque ya se está en un proceso de participación con los ayuntamientos, a través de la FECAN, con la FECAI, con las ONG y con los colegios profesionales y, por tanto, no tiene sentido. Y este es el elemento esencial por el que al final decidimos votar en contra. Es decir, creo que en este instante, al menos por la forma que tenemos desde Nueva Canarias de entender la política, ahora sí que no toca. En el momento en que ya se inició el proceso de participación, que la Cámara, que este Parlamento decida poner un documento cuando en paralelo se está trabajando otro con la participación de todos estos agentes sociales, sí que creo que no hubiera sido lo correcto. Lo que sí es cierto es que esto ya se lo dijimos, bueno, lo hemos reiterado aquí en numerosas ocasiones, y yo creo que hay dos responsables. El primero y más importante es el presidente del Gobierno. Primero porque de él fue la ocurrencia de plantear en el discurso de investidura que a 1 de enero íbamos a tener ley. Eso hubiera sido muy difícil incluso poniendo en marcha toda la maquinaria en julio, con el anteproyecto que hoy estamos debatiendo. Hubiera sido muy complicado. Pero además porque tengo la impresión de que son esas cosas que dice, pero que a lo mejor no consensuado previamente con el responsable del departamento. Tengo la impresión. Pero me da la impresión también de que no me equivoco. Y luego, obviamente, sí que hay una segunda responsable, y es la titular del departamento, es la vicepresidenta. Tampoco ha estado a la altura de lo que se necesitaba por la urgencia, por lo que supone la aprobación de una ley tan importante que, al paso que tiene, va a tener un valor fundamental. Y es verdad que no es lo mismo cambiar de ley con 28 años, que parece que queda así, que con 30. Lo vamos a clavar. 87-2017. Y, hombre, eso después de 30 años hemos sido capaces de poner la ley, tiene un valor, al menos, estadístico importante. Hemos visto, sin embargo, anteproyectos de ley que este Gobierno sí que ha priorizado. Y las ha hecho casi de manera express. La ley del suelo. A lo mejor es que quizás le da una importancia o una mayor importancia a esto que al otro. Yo no digo que no tengan que tenerla, al menos en el mismo rango, porque son absolutamente, pueden ir tramitándose de manera paralela y trata temas absolutamente distintos. Pero es verdad que si entre lo uno y lo otro yo me quedaría con lo que ha hecho la vicepresidenta, porque por lo menos está en esta fase, en una fase de consenso con los agentes sociales, a diferencia de lo que ha hecho el presidente o la consejera de turno con la ley del suelo, con el anteproyecto de la ley del suelo, que no ha consensuado absolutamente con nadie, salvo algunos que nos hemos ido enterando a través de la prensa en función de qué reuniones, y le garantizo que no ha sido con grupos de la Cámara y, por supuesto, tampoco con su socio de Gobierno, y que han elaborado en un despacho 4 personas, 4 técnicos, muy cualificados, algunos de ellos además que uno admira. Pero creemos que ese tampoco es el procedimiento para hacer las leyes, y mucho menos, obviamente, la de servicios sociales. Como digo, eso que ha hecho desde hace un par de meses la Consejería es lo que tenía que haber hecho desde el mes de julio. Coger aquel borrador, porque también fue participado. Es cierto que el resultante, la consejera en aquel instante, precisamente no fue muy fiel a lo que se trabajó en el marco de la FECAN o de la FECAI o con el resto de agentes, y al final lo que nos llegó fue algo quizás
muy maquillado. Pero es verdad que servía como punto de partida. Y es probable que si en el mismo mes de julio, dándole la importancia que tenía, se hubiera trasladado a todos ellos, probablemente en el mes de octubre ya estaríamos tramitando el anteproyecto y es probable que a estas alturas, a estas sí, no a 1 de enero, pudiéramos estar discutiendo la ley. Pero si la ley es importante, y lo es fundamental, es el marco en el que al final se regulan y el que nos orienta hacia dónde tenemos que ir, en este caso en los servicios sociales, en materia de servicios sociales en Canarias, pero hay que relativizarlo también. Lo digo porque es fundamental la ley, pero no es más fundamental que otras cosas que desde nuestro punto de vista y en materia de servicios sociales es mucho más importante. Es más, yo defiendo que prefiero un gobierno sin ley, pero que sea capaz de priorizar de verdad las políticas sociales y sea capaz de dotarlas financieramente, dotarlas económicamente de manera adecuada, que un gobierno con ley para que las incumpla, como por ejemplo la de educación, o como por ejemplo la de dependencia, por parte del Partido Popular a nivel estatal. Sí, es fundamental que las leyes existan, pero relativicemos el papel de las leyes si realmente no nos las creemos, no las incorporamos a la acción de gobierno. Creo que en este Parlamento, por ejemplo, con la Ley de Educación hicimos una buena práctica parlamentaria, pero desgraciadamente hemos asistido a una muy mala praxis desde el punto de vista de la acción del Gobierno. Esperemos que, ya que hemos tardado en que se tramite de manera adecuada esta ley, que finalmente sea una ley consensuada por todos los grupos de esta Cámara, que responda a las necesidades de la gente que peor lo pasa en Canarias y, fundamentalmente, que el Gobierno de Canarias, todo el Gobierno de Canarias, empezando por su presidente, sea capaz de asumirla como propia y de llevarla a cabo en todos sus términos. Muchas gracias. Señor